significa precisamente más cultura y más arte. Buenas, estamos una vez más en el Sábado del Libro virtual que organiza el Instituto Cubano del Libro y que estamos grabando acá en el Ministerio de Cultura. Hoy tenemos la presentación de un título que se llama Epistolario de un tiempo y que reúne las cartas de Ernesto Che Guevara entre los años 1947 y 1967. Este título tuvo como compiladora de una parte a María del Carmen Ariel García, licenciada en Sociología y doctora en Ciencias Históricas, investigadora titular de la Academia de Ciencias de Cuba, profesora titular adscrita a la Universidad de La Habana, coordinadora científica del Centro de Estudios Che Guevara, una mujer que tiene una obra vasta en cuanto al estudio del pensamiento de Ernesto Che Guevara en todas sus facetas. Y de otra parte, tenemos el gusto de tener acá a Disami García Muñoz, que es licenciada en Comunicación Social, profesora de la facultad, que también fue investigadora del Centro de Estudios Che Guevara y que es una de la otra compiladora de este libro que vamos a presentar hoy. Disami, lo primero que te quiero preguntar y de lo que quiero que nos hables un poco es ¿por qué un epistolario? ¿Qué nos puede mostrar un epistolario de una personalidad como Ernesto Che Guevara? Bueno, mira, y en el caso específico de las cartas de Che, el epistolario, la correspondencia, viene siendo como un camino, una pieza más dentro del rompecabezas de lo que fue la vida, la obra y el pensamiento de Che Guevara. Un derrotero que te lleva también, sobre todo con la intencionalidad que le hicimos en el Centro de Estudios Che Guevara, te lleva por la manera en que va evolucionando desde el joven Ernesto hasta lo que luego se convertiría en el comandante Ernesto Che Guevara. En el símbolo, en la leyenda. Bueno, no llegamos a tanto porque desde el símbolo no se escriben cartas, claro, ¿no? Pero bueno. Que es también una de las ventajas del epistolario, que muestra el ser humano. Exactamente, porque una de los atractivos que siempre tiene este tipo de género es que te muestra sobre todo una parte de la personalidad que a veces queda oculta para las grandes audiencias o para los grandes públicos. Por lo general las cartas se escriben con un destinatario puntual, muchas veces se reduce mucho se ubican mucho en los espacios privados, ¿no? Las cartas que escribes a tus amigos, a tu familia, a tus compañeros, a tus amistades, o a algunos conocidos o desconocidos, pero casi nunca son cartas que son obras que se escriben para ser publicadas y para ser leídas por grandes mayorías. Y eso es uno de los atractivos que presenta el epistolario de Che Guevara, porque una de las cosas que lo caracteriza es también la coherencia que mantiene con el resto de esas otras esferas de la vida de Che que sí son más conocidas, a las que se puede acceder desde lo que él publicó en sus artículos, en sus ensayos, en sus intervenciones. Claro. La coherencia entre su proyección pública y su proyección privada. Claro. Es muy interesante y además muy útil, no solo para las personas o los jóvenes o los poco conocedores de la vida de Che, que tienen pocos elementos para construirse una idea de lo que fue su vida y su obra. Es muy interesante este camino que propone el género epistolar, porque primero te permite recorrer esos grandes momentos o esos momentos que son esenciales para entenderlo, pero también te permite, si eres un conocedor o eres un investigador, te permite ubicar en espacios geográficos, te permite ubicar en aristas de su pensamiento determinada obra con la que tú puedes ir conectando. Es decir, hay momentos que desde sus propias cartas tú puedes ir definiendo qué fue lo que estuvo escribiendo cuando estaba en Guatemala y cómo se conecta con lo que él comentaba a su familia de eso que él estaba escribiendo, o de esas cosas que le interesaban, o de esas experiencias que estaba viviendo. Y lo mismo le va sucediendo a lo largo del resto de su vida, de su experiencia en Cuba, de su experiencia en el Congo, en Bolivia mucho menos, porque la correspondencia, por supuesto, fue muy poca. Y entonces el género epistolar te brinda al hombre privado en su coherencia con su faceta pública. Y eso en el caso del Che también está una cosa que es peculiar, y que es que mucho de lo que hoy conocemos del pensamiento del Che está en sus cartas. Bueno, el socialismo y el hombre en Cuba es originalmente una carta. Sí, lo que esa carta sí fue escrita, pensada para ser publicada. Para ser publicada. Sí. Claro. Hay otras cartas
que son parte de ese sistema de pensamiento, que reflejan o expresan parte de ese Porque a veces sistema de con un lenguaje pensamiento. más coloquial. Yo me acuerdo de la carta que le escribiera Hart hablando de los manuales soviéticos, de los manuales de la propaganda soviética. Tú a uno le desubicas ahí la conversación, pero bueno, no hay problema. No, chicas, estamos aquí conversando No, eso está bien. A ver, es que pones dos ejemplos ahí que son muy polarizados. Yo estaba pensando, por ejemplo, en las cartas que escribe desde México a su madre y a su padre, donde él trata de explicarles el porqué, sin los porqués de la decisión que sus padres conocen por la prensa. Si su madre y su padre, la familia Guevara se entera de que Ernesto Guevara de la Serna, un joven argentino que está involucrado en el grupo expedicionario de revolucionarios cubanos, a partir del escándalo que se da o de la cobertura que da la prensa mexicana a raíz de la detención de los revolucionarios cubanos. Entonces ahí él se siente en la necesidad de explicarle a los padres por qué toma la decisión, cómo eso es resultado de todo un proceso, ¿no?, que viene recorriendo. Entonces esas son cartas que no se pensaron nunca para ser publicadas, pero que conectan muy bien, por ejemplo, con un discurso público que él hizo en los primeros años de la revolución, que se conoce como el médico revolucionario, donde también trata de explicar ese camino que lo llevó de ser un joven con inquietudes, con sensibilidades, con intereses intelectuales y con sensibilidad política, que pasa de querer arreglar y de buscar soluciones individuales hasta darse cuenta, primero, de que las soluciones individuales no eran posibles en América Latina, de que un hombre solo no puede, que tiene que ser parte de un proyecto colectivo, y segundo, que en América Latina esas soluciones colectivas pasaban por el antiimperialismo, pasaban por la soberanía, pasaban por la liberación nacional. Entonces, ahí se conecta mucho lo privado con lo público. El caso de Marcha, el caso del socialismo del hombre en Cuba, sí es un ejercicio consciente hecho para ser leído. Son las cartas que más te entusiasman a ti, al parecer, porque este libro tiene las cartas que más te entusiasman, son estas cartas que muestran al Che más íntimo, al Che más desconocido. No, a mí me encantan todas. No, evidentemente. Te puedo explicar que a mí me encantan. Casi he hecho la pregunta de cuál es tu hijo preferido. Exactamente, sí. Pero las que más también tiene que ver con mis intereses como investigadora. Hay un momento del epistolario que es muy importante, sobre todo para las investigaciones que vendrán sobre la lucha revolucionaria en Cuba, porque aborda o aporta luces que ahora mismo están muy fragmentadas en los archivos municipales, en nuestros archivos provinciales. Y, por ejemplo, el centro da a conocer, o sea, publica por primera vez cartas o materiales que eran o poco conocidos o conocidos nada más en espacios muy reservados de algunos investigadores históricos, pero para el gran público son prácticamente desconocidos, que tienen que ver con el intercambio epistolar que tuvo con Fidel, con René Ramos Latour, con Armando Hart, con Camilo Cienfuegos, con algunos combatientes y organizaciones revolucionarias o organizaciones que se oponían a Batista en las vías, y eso aparece en el epistolario, y que desde el punto de vista del investigador que está buscando conectar también otro tipo de interrelaciones o de vínculos, es una obra de mucha utilidad. Y esa parte, ya te digo, puede ser importante para las investigaciones que vendrán. También es importantísimo la faceta íntima de la que tú hablas, pero no es solo por la idea de tratar de conocer al hombre en su privacidad, sino también por tratar de conocer al hombre en su dimensión humanista y tratar de entender cómo él mismo va a evolucionar, porque también, como nosotros tenemos una visión del Che desde Cuba, desde el momento y sobre todo los años que vivió en Cuba, a veces nos es difícil o no nos preguntamos quién era él antes de llegar aquí y qué fue después de que partió. Y quién nos caemos a veces en la trampa fácil de decir que como no era como nosotros, ¿no? Como no era jaranero de la misma manera que éramos nosotros, o como no tenía el mismo tipo de sentido del humor, no tenía sentido del humor. Y entonces, por ejemplo, este epistolario te puede brindar la manera en que él va evolucionando desde el jovencito hasta el adulto, y cómo ese sentido del humor muy fino, muy típico argentino también, muy a veces un poco ácido, va puliéndose desde las cartas que va intercambiando y las bromas y las chanzas que hace con su mamá, con su tía, con sus hermanos, hasta las que intercambia con Regino Botti, hasta las que intercambia con el propio Camilo. Y entonces eso también es importante, porque el epistolario te brinda la posibilidad de acercarte de manera múltiple al Che Guevara. Y esa evolución está bien plasmada en el libro, incluso del modo en que está estructurado el libro. El libro está estructurado en varias etapas así de la vida del Che. Sí, porque eso también
forma parte de la manera en que el Centro de Estudios Che Guevara ha asumido la investigación de la vida y la obra de Che. Es decir, nosotros apostamos por tratar de demostrar siempre una mirada íntegra, compleja, diversa, múltiple en sus aristas a Che Guevara, para que se trate de entender que ese hombre de acción, que es el que más impacta, porque su asesinato en Bolivia fue durísimo, impactó mucho a la gente, sobre todo por la coherencia entre eso que decía Galeano, de que hacía lo que decía lo que pensaba y pensaba lo que hacía también. Pero a veces se nos olvida que esa acción, que ese hombre de acción, venía acompañado de un cerebro que pensaba, de un pensador que era coherente, que era sensible, y que esa coherencia también venía puliéndose, y que esa manera de mirar el mundo, de asumir que era necesaria su transformación, también venía evolucionando. Sí, que no solo era un revolucionario, un guerrillero, era un intelectual. Que era un revolucionario, yo diría que era un revolucionario que pensaba. Claro. Y si no, no puede ser revolucionario también. Bueno, pudiéramos tener, si cayéramos en ese tipo de discusión. Pudiéramos tener esa discusión. Pero bueno, entonces, háblame un poco entonces de esa estructura. Entonces el centro que hace, te propone, te divide, nosotros tratamos de dividir esa vida de Che en momentos que te permiten entender los cambios que son cualitativamente relevantes, ¿no? Cuando deja de ser un joven que busca su verdad, que trata de entender el mundo y que asume que quiere entenderlo y transformarlo, que esa es toda la primera parte de juventud. Cuando pasa a ser parte de un proyecto colectivo y todo lo que eso le aporta a él y todo lo que él aporta a ese proyecto. Cuando esa misma experiencia lo convierte entonces en una figura de proyecciones mundiales y pasa entonces a ese último momento que es el de la solidaridad y el internacionalismo. Y por eso nosotros tratamos siempre de darles el camino completo. Si te quieres quedar en un pedazo, bueno, pero trata de recorrerlo. Está todo en el libro. Y trata de hacerlo desde él, porque eso es lo otro que nosotros a veces lamentamos, ¿no? Que sobre el Che se habla mucho, sobre el Che se cuenta mucho, pero lo leemos menos, mucho menos. Y él dejó sus propias pautas, es decir, él dejó sus propias claves y sus propios porqués. De alguna manera él siempre se vio o sintió la necesidad de explicarse sus porqués. ¿Por qué se va de viaje? ¿Por qué asume el marxismo? ¿Por qué se involucra con Fidel y con los revolucionarios cubanos? ¿Por qué decide irse a liberar otras tierras del mundo? Y entonces él las explica, leámoslas todos. No, y además de ese acceso directo a la fuente que es el Che, también hay un anexo en el que hay algunas cartas en las que hay respuestas a cartas de Che, en el que Che es el destinatario. Cuéntame un poco de eso. Sí, porque eso viene siendo como cuando tú produces una serie y entonces te quedas al final de la última temporada y quieres dejar que la gente se enganche, ¿no?, con lo que viene después. Lo que pasa es que no lo tenemos. Ya. Pero lo quisiéramos tener dentro del centro. La idea esta de preparar en algún momento, lograr localizar y preparar en algún momento un volumen que tuviera. Eso es muy futuro y muy hipotético porque no existe todavía, déjame aclararlo. Y lo haría con Ciencias Sociales, con la idea. Con la que lo quiera publicar. Bueno. Un poco ver la retroalimentación, ¿no? Es decir, aquí tenemos a Che como emisor, ¿no? Pero también nos interesaba resaltar a determinadas personas que lo habían convertido en destinatario Che Guevara, muy poquito, pero que también daba cuenta de esa mirada mutua, ¿no? Que él, de la manera en que él se interrelacionaba con ellos y cómo ellos también sobre todo una es importantísima para ese libro, que es la carta que le escribe Lidia 12 a Che Guevara poco antes de morir. Porque de Lidia 12 nosotros conocemos precisamente por el relato que escribe Che Guevara en los pasajes de la guerra revolucionaria, ¿no? Y entonces esta carta que se mantenía y que la había conservado él en sus archivos personales, porque además todas estas cartas son las que él recibe, también son conservadas por él. Te daba la idea también de ese tipo de vínculo o de relación. Y del impacto que tenía el Che. Y del impacto también que tuvo, del impacto que tuvo ella, que tuvo Lidia y que tuvo Cloromira en él como revolucionarias, como mujeres cubanas en ese momento. Ya lo sabíamos por lo que él escribió. Y bueno, ¿y qué cosa era? ¿Qué representaba a él como jefe guerrillero, como ser humano, para una persona como Lidia, ¿no? Sí, la carta de Lidia es una ternura sobrecogedora. Inmensa, tremenda. Es tremenda. Yo sé que tú pensabas que la que más iba a decir era la de Hart, pero no, era la de Lidia.
No, es que veo que hay una intención ahí que la comparto. Oye, yo me estaba leyendo el otro día, y ya con eso pudiéramos ya ir terminando, un artículo tuyo en una revista del centro, se llama Paradigma, ¿puede ser? Sí. Que es sobre el estudio de Che a distintos niveles escolares, ¿puede ser? Ajá. Esa fue mi tesis de licenciatura. ¿Viste, no? Y yo me lo estaba leyendo y yo pensaba, cuando veníamos para presentar acá el libro, ¿cuánto crees que puede aportar este epistolario, este estudio de las cartas, a ese conocimiento que puedan tener nuestras distintas generaciones, nuestros jóvenes, sobre Che? Mira, a ver, la respuesta corta es muchísimo. No, sí, todo claro, depende. Sí, pudiéramos terminar ahí. Bueno, exacto, gracias. Ya, todo depende de que se ejecute o que se concrete, porque en realidad lo que nos está sucediendo con la manera en que se trabaja la figura de Che en los espacios formales de educación es que no aprovechamos toda la potencialidad que tiene, que seguimos vinculándolo a un momento muy reducido, muy concreto de su presencia en Cuba, y que nosotros decimos que como que hemos construido como la silueta, como la Che de la plaza, pero que a eso nosotros necesitamos ponerle sustancia. Y entonces, cartas como las de juventud, en donde se mezcla todavía mucho del amor por la aventura, por la naturaleza, por la inquietud por conocer todo lo que está a su alrededor, más cartas que trabajan sobre todo espacios privados como los de la familia, como los de los afectos y los amores, pueden aportar a esa riqueza en la manera en que nosotros asumimos al Che Guevara. Bueno, le agradecemos muchísimo a Disami por estar acá, por presentar este libro, del cual ella es compiladora junto a María del Carmen. Los invitamos a buscar este título de la editorial Nuevo Milenio, que fue publicado con su sello Ciencias Sociales. Y nos despedimos hasta un próximo sábado del libro virtual. Gracias. Porque la revolución significa precisamente más cultura y más arte.